Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Muy bienvenidos, bonitas y bonitos, a Ser Fiel a mí, a este espacio que busca que nos transformemos juntos, que traigamos sabiduría del alma para nuestro cotidiano, que aprendamos a reconocer nuestros viajes interiores, que nos atrevamos a hacerlos juntos. Por mucho tiempo, muchas personas pasan la vida en transparencia y lo que nos pasa cuando nos quedamos en transparencia es que la vida empieza a perder sentido. Lo que buscamos a través de este programa es que tú empieces a navegar internamente a través de la inspiración que te genere cada uno de los episodios que estamos haciendo con tanto amor para ti. Bien, y hoy tengo un tema precioso que quiero poner al servicio de ustedes. Se llama aceptarme para amarme. Por mucho tiempo pasé la vida intentando ser perfecta, siempre buscando que no se notaran mis errores, que no se notaran mis heridas, que no se notaran mis defectos, que no se viera nada de lo que estaba a la sombra. A todos nos enseñaron a disimular lo humano, a sonreír aunque el alma estuviera temblando por dentro, aunque estuviera quebrada, a cumplir estándares invisibles que prometen amor y reconocimiento si obedecemos a los estándares. Pero hay un instante en que ese personaje se cae, ya no podemos sostenerlo, y es ahí donde empieza el camino a nuestra verdad interior. Cuando lo perfecto se rompe, aparece la vida realmente tal cual es, incierta, impredecible, imperfecta, humana, tal cual somos. Es el momento en que nuestras máscaras se quiebran completamente y todo lo que está detrás de ellas, todo lo que está a la sombra, lo que duele, lo que incomoda, lo que achica la vida, pide ser mirado. Hace años pensé que evolucionar significaba no volver a caer, que no me volviera a doler aquello que me hirió, que me desafió, que me transformó. Todo lo que ha pasado en la vida que quizás ha movido mis bases. En este tiempo, en los años más desafiantes que yo he vivido, que se los he contado a través de este programa, el alma me enseñó otra cosa. Nuestras heridas no desaparecen, se van transformando, se van evolucionando. Vamos ampliando conciencia acerca del lugar desde donde arrancamos. Una vez, una de mis hijos, que siempre comparto de ella y de lo que ella me enseñó, me dio una lección gigantesca. Sucedió en una ocasión en la que yo cometí un error estando en una conferencia de la formación de coaching en la que yo fui directora. Yo estaba en conferencia y me pidieron que hiciera un módulo de un tema en el que yo no me sentía muy experta. Y me paré frente a la audiencia y yo sentí, no, esto no soy capaz de hacerlo sola. Invité a un colega para que lo hiciera conmigo. Nos alineamos unos minutos antes y lo hicimos juntos, pero como nos alineamos tan encima y yo no estaba tan segura de lo que estaba haciendo, él de pronto dio una distinción que confundió a la sala y yo me sentí culpable por haberlo invitado y no haber tenido la seguridad de haber puesto lo que yo sabía respecto a esa distinción. La sala estaba confundida, terminó extrañamente ese ratito y ese módulo que hicimos de conferencia. Ese día yo llegué muy frustrada a la casa y me sentía culpable de lo que había pasado. Lo conversamos luego con el equipo, todas las personas estaban incómodas en la conferencia, ellos estaban en formación para ser coaches y necesitaban claridad para aprender de lo que estaban, de los conocimientos que estaban adquiriendo. Y en medio de esa situación, yo llego a casa muy frustrada, me sentía muy cansada, además muchas otras cosas estaban pasando en ese momento. Nos había tocado asumir la conferencia porque quienes la iban a relatar no pudieron, entonces por eso fue todo muy encima y yo estaba muy agotada, estaban pasando muchas situaciones además también personales. Y recuerdo que me senté con mi hija y empecé a llorar y a llorar. Y ella me decía, ¿por qué lloras? Y yo decía, porque yo no aprendo. Y ella me decía, ¿qué es lo que no aprendes? Y yo decía, aceptar mis errores. Y ella me dijo, mamá, mira esto. Y me puso el dedo al frente de mí. Y con su otro dedo hacía espirales alrededor de el dedo y iba ampliando el dedo y me decía, lo que nos pasa con eso que quizás es nuestra herida y mi herida tenía que ver con el
con la perfección, con ser totalmente perfecta para otros. Decía, lo que nos pasa con esa herida es que vamos viendo eso desde un lugar más amplio. Yo he vivido muchas veces la herida de ser perfecta, de mostrarme perfecta. Me protege de sentirme débil, de sentirme vulnerable. Y cada vez que vuelve me enseña algo nuevo, porque me pasa que todavía veo esa herida, todavía quiero aparecer perfecta en todo lo que hago. Y vuelve una y otra vez, no para castigarme, sino para mostrarme nuevas perspectivas, esas partes de mí donde aún me falta mirarme con amor. Yo normalmente escribo y escribo bastante, se los he contado, escribo en mi diario. Y una vez yo escribí en mi diario, lo que más temo no es mi oscuridad, es que mi luz me abrace entera. La herida sagrada no es sagrada porque sea fácil de transitar, sino porque nos revela quiénes somos en realidad, nos recuerda que somos humanos, que en la imperfección hay belleza, que nos permite el impulso a una nueva conciencia. Cuando tú te equivocas, cuando cometes errores, lo que permites a través de la frustración como emoción es aprender algo nuevo. Y cada vez que el dolor regresa con esa herida para mí, cada vez que vuelvo a pasar por situaciones que activan esas heridas, estoy hablando de la herida de la perfección, pero así muchas. Vienen nuevos mensajes, una conciencia más profunda, una oportunidad para abrazar lo que aún yo no he querido mirar. Hay un psicólogo y pensador que yo refiero muchas veces en este programa, que es Carl Jung. Él influyó profundamente en la psicología, en la antropología, en la filosofía y en el coaching. Y él nombraba esto de no querer mirar esas partes de nosotros que rechazamos como la sombra. La sombra es ese lado oscuro e inconsciente de nuestra personalidad. Cuando la ignoramos o la reprimimos, la sombra se nos dificulta crecer como seres humanos. Ya eh, que aparece como de forma inconsciente, a menudo a través de la proyección en otros. Proyectamos nuestra sombra, decimos es que el otro me hace, pero en realidad somos nosotros mismos diciéndonos cosas. La sombra se compone de todo lo que por vergüenza, culpa o por tratar de romper con normas sociales suprimimos de nuestra conciencia. Son aspectos reprimidos, son aspectos negados, eso que no reconocemos en nosotros mismos. Pueden ser tanto rasgos negativos como la agresividad, la envidia, la manipulación, la cobardía, como cualidades positivas que no hemos integrado, como la creatividad, el disfrute, el humor, la intuición. Es común que nosotros asociemos la sombra a aspectos negativos, pero los seres humanos también llevamos a la clandestinidad dones o virtudes que tenemos por temor a que otros la vean. Yo tengo el don de la intuición. A mí siempre se me, yo logro ver cosas que quizás antes no nombraba claramente, porque temía a que las personas dijeran, está loca o es una bruja, porque anticipaba cosas. Y eso siempre me ha pasado. Y temía a que vieran ese lugar de mí. Cuando no reconocemos en nosotros la sombra, cuando se tratan de aspectos negativos en particular, la sombra se proyecta en los demás haciendo juicios, críticas o generando conflictos con otros en nuestras relaciones. Y por el lado de los aspectos positivos, lo que termina pasando es que podemos ir de la admiración a la envidia cuando vemos que alguien sí pone sus dones al frente. El objetivo no es eliminar o matar la sombra, sino aprender a integrarla para alcanzar un yo más completo, para sentirnos más integrados. Ese proceso requiere de confrontarla a través de la introspección y también a través de la reflexión, para poder aceptar y decir, esto es lo que yo soy, hacerla consciente. En conclusión, la sombra no es mala, no es eso que negamos de nosotros mismos que quizás no queremos que vemos, que otros vean, sino que cuando dejamos de huirle, se vuelve tremendamente maestra. De hecho, cuando tú entras en tu sombra y te atreves a mirarla, a reflexionar sobre ella, a mirar esas partes de ti que no has querido ver, se convierten en dones que puedes poner al servicio de otros. Yo lo he visto en mi vida una y otra vez y lo he visto también en quienes me consultan, en mis culpas, en mis exigencias, en las culpas de otros, en las exigencias de otros, en los miedos que tenemos frente a la vida, en el miedo que tenemos a vivir. Ahora, cada vez que yo me atrevo a mirar cada una de mis sombras,
las observo con ternura. Donde antes había juicio y autoexigencia, ahora yo me atrevo a mirarla con amor y compasión. Le tememos a nuestras sombras porque no las conocemos. Es lo mismo que nos sucede con las personas que están alrededor. Si no conoces algo, no lo aprecias y no generas vínculos. Cuando conoces eso, que llevas a la sombra de ti mismo, aprendes a mirarte con compasión. Entrar a la sombra no es el final del camino, es la puerta a una versión más íntegra de nosotros mismos, a una versión que no pretende ser impecable o perfecta, sino real. Y ahí, justo ahí, que empieza el amor propio, no como una meta, sino como un acto de reconciliación con nosotros mismos. Creo que nosotros estamos cansados de ver perfección en el mundo, de buscar estándares vacíos que nos desconectan de lo que somos, que nos desconectan de tener relaciones reales. El verdadero camino a nosotros mismos es atrevernos a mirar lo que hemos guardado en el interior que necesita ser visto para sentirnos más completos. El verdadero destino no es la perfección, es la verdad amorosa de ser humanos. Hoy te invito a mirarte sin juicio. Hoy te invito a que lo que niegas de ti, que sale a la luz, se convierta en una bendición. Vamos ahora a comerciales y a la vuelta les voy a contar una historia de mí que habla acerca de cómo he transitado yo este camino de mirar la sombra. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por seguir aquí en Ser Fiel a mí. Si lo que escuchas te inspira, si algo dentro de ti se mueve o se reconoce, quédate cerca. Puedes seguir viendo Ser Fiel a mí y toda la programación de Now Media TV, en vivo o a tu propio ritmo, cuando quieras y desde donde quiera que estés. Solo descarga la aplicación gratuita de Now Media TV en Roku o en iOS y accede a todo el contenido bilingüe que celebra la diversidad, la conciencia y la posibilidad. Si prefieres escucharme mientras manejas o caminas, también puedes encontrarme en el podcast de Ser Fiel a mí, directamente en naomedia.tv, porque ser fiel a mí es también una manera de regresar a casa. Gracias por mantenerte cerca de nosotros, conectados. Y gracias por esta conversación y por permitirme compartir con ustedes esta sabiduría que viene precisamente de todo lo que he venido yo aprendiendo en el tiempo. Y eso precisamente es lo que quiero compartir con ustedes. Durante mi vida quise ser fuerte porque el entorno valora profundamente, porque la cultura te lo enseña, porque en la familia yo recibí un legado de mujeres muy fuertes que en presencia de los momentos más vulnerables siempre aparecieron eh, como mujeres que eran capaces de todo, con una fortaleza que las hizo dignas de admiración siempre. Y voy a parafrasear algo que encontré en mi diario y que escribí como algo que nació muy profundo. Siempre quise demostrar ser fuerte. Cuando era niña, por mi cuerpo delgadito, todos pensaban que yo era débil y escuchaba frases como pobrecita, está enferma o está muy flaca, es que no come. Y recuerdo a mis tías en la preocupación de alimentarme cuando yo viajaba a visitarlas porque ellas vivían en otra ciudad y, y siempre preocupadas porque me veían muy delgadita. Y ahí yo me conté una historia de que tenía que demostrar que yo era fuerte y que la forma como yo podía parecer fuerte era siendo útil, haciendo todo bien en los estándares del mundo que me rodeaba. Entonces encontré en el hacer y en el lograr una forma de aparecer. Trataba de ser perfecta, perfecta en todo lo que hacía en el estudio. Entonces siempre me preocupé por demostrar que era capaz de hacer algo muy profundo. Y han sido décadas demostrando una fortaleza que hoy a mí me derriba, que me mira de frente y me dice, ya no es necesario luchar de esa manera, ya no es necesario sacrificarte de esa manera por ser perfecta. Y sí, la fortaleza me quebró por dentro muchas veces. Me mostró que ya no necesitaba la perfección ni el esfuerzo como mecanismos que me defendían de enfrentar con transparencia todo lo que yo era. Yo he escrito sobre mi luz,
pero también he escrito sobre mis sombras. En mi diario, que alguna vez llamé de sanación, mientras estaba transitando todo el proceso de diagnóstico y tratamiento de cáncer, y que hoy llamo mi diario de evolución, porque en realidad lo que me ha permitido escribir es precisamente encontrar nuevas maneras de interpretarme. Encontré unas palabras que a veces me duelen leer. Pude nombrar la envidia porque comprendo hoy que muchas veces sentí por qué no me sentía suficiente. La rabia me consumió adentro, pues no era capaz de expresarla porque aprendí a callarla para evitar el conflicto. La creatividad que me llevó a la exploración de mil caminos me hicieron sentir perdida, mas en realidad pedía a gritos que la pusiera al servicio de mi propio propósito. También nombré la manipulación. La manipulación todos la llevamos adentro. Y yo aprendí que por efecto del deber ser, yo debía lograr algo siempre a través de controlar las situaciones. Y a eso nos lleva la manipulación. Y ella me sirvió como estrategia para encajar y para lograr que mi ego cumpliera con lo que quería. Nombré también al miedo a ser yo, que quizás me hacía creer que debía ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, así decimos en buen colombiano, y poder pertenecer. Y resulta que eso no me permitió realmente ser yo. Negué mi sabiduría, que yo la justificaba como lo leí en un libro. Siempre que algo me aparecía como una sabiduría, era en realidad que estaba canalizando verdades que están disponibles para todos. Todos somos canales de la verdad, de la esencia, de lo que realmente somos. Pero cuando aparece esa información, como que no sabemos qué hacer con ella. Y, no- y en realidad lo que hacemos es que nos estamos conectando con una conciencia mayor que nos está hablando. Y como no sabemos darle lugar, si no es en la educación formal o en el conocimiento, entonces yo siempre refería a un libro para poder hablar de algo que venía como una verdad a mi alma. También me enfrenté a la culpa. La culpa siempre aparece cuando hablamos del deber ser y lo hemos hablado en otros programas. Culpa por equivocarme, por fallar, que muchas veces me hizo justificar mis errores y por lo tanto limitó mi capacidad de aprender, siempre tratando de mostrarme perfecta. También voy a hablar de la mentira, de esas mentiras piadosas que buscaban salvarme instantáneamente de situaciones en las que sentía que se me iba a derrumbar la vida frente a alguna situación y aunque duele nombrar esas palabras, cada vez que escribo sobre lo que escondo y les conté muchas de las sombras que yo he visto de mí, siento que una parte de mí respira y acepta y reconoce y evoluciona frente a la situación. La sombra encuentra un lugar cuando yo la nombro y tenemos que atrevernos como seres humanos a nombrar esos lugares de nosotros que a veces no contamos, que a veces no hablamos. Y hablarlo nos libera. Yo he sido dura conmigo misma, implacable con mis sombras. He usado palabras que jamás le diría a otro ser humano. Me trato mal. Y yo sé que muchos de los que me escuchan y me ven saben de qué les estoy hablando. Y sin embargo, esas palabras reflejan la herida que pide compasión, amor, ternura por nosotros mismos. Cuando nosotros nos atrevemos a entrar con ternura, a mirar esos lugares de nosotros mismos, sucede la magia, la transformamos. Yo hace poco leí a Brené Brown, que es una autora que yo amo con mi corazón, porque ella habla de la vulnerabilidad y la perfección, y habla de ser corajudos para entrar en esos lugares. Ella dice, la perfección es como un escudo de 20 toneladas que usamos para no ser vistos. Y pensé, ¿cuántas máscaras cuántas, cuántos escudos me he puesto yo, cuántas armaduras me he puesto para evitar que me vean, cuántas páginas de mi vida viven para otros, para el juicio, para el aplauso, para el reconocimiento. Muchas veces lo hice de esa manera, porque creemos que la perfección es la meta y perdemos el contacto con lo que realmente somos como seres humanos. Entonces yo entendí que para aceptar mis sombras, no se trata de rendirme al dolor o a mis heridas del pasado, es abrirme a lo que está vivo, a lo que quizás quise ocultar o poner en la clandestinidad, pero que cuando lo miro de frente se convierte en un don, se convierte en algo que yo puedo alquimizar. El símbolo del yin y el yang, que quizás muchos han visto,
nos habla precisamente de la luz y la sombra cohabitando, porque es que cuando aceptamos, cuando nosotros miramos realmente la luz y la sombra, es cuando podemos ser completos. La luz es la capacidad que tengo de sostener mis propias sombras, de mirarlas de frente, es estar con lo que duele y seguir respirando y seguir mirando la vida completa. De esa manera también podemos reconocer de una forma distinta nuestras heridas, que somos más grandes que ese pasado que quizás vivimos y que cada día estamos en permanente evolución. Las sombras vuelven a aparecer una y otra vez. Siempre están emergiendo para mostrarnos que necesitamos darle otra vuelta a eso que quizás ya aprendiste. No es algo que desaparece. Nuestras heridas siempre van a estar, como lo decía mi hija, que yo se los mostraba. Siempre estamos en esa espiral mirando ese lugar que quizás aprendimos por heridas cuando éramos niños. Pero lo relevante es que podamos mirarlo y decir, ahora qué aprendo de esto y cómo evoluciono con ello. Mis sombras escriben su propia verdad y al escucharlas yo vuelvo a mí, porque no se trata de elegir entre la Caro fuerte o la Caro frágil, se trata de reconocernos en todas las partes que nos constituyen. Voy a leer un fragmento de algo que escribí y que me parece importante compartir. Yo escribí, me siento desbordada, soy demasiadas en una sola. A veces no me reconozco, a veces no sé cuál voz es la voz que debo escuchar. Ese grito interno en ese momento cuando lo escribí me recordó algo esencial. Las heridas no desaparecen mágicamente, vuelven una y otra vez, no para castigarnos, sino para invitarnos a la alquimia interior, porque lo que estuvo herido y no ha sido visto vive en las sombras del alma. Y cuando se trata de mirarme de nuevo y de ver la versión real de lo que soy, se trata de ver todas mis versiones y todo lo que he sido. Cuando he sido herida, cuando veo mis sombras y cuando veo mi luz también. Y me digo con amor, te veo, gracias por lo que he hecho por mí. Me doy un lugar en completitud. Me amo y me acepto. Acepto que buscaba aprobación, que temía ser suficiente. Acepto que trabajaba sin parar. Todas fueron apuestas de la vida para retornar a mí. Bien, vamos llegando al cierre de este segmento y vamos a tener una invitada maravillosa que precisamente viene a hablarnos de la perfección y de la sombra y de cómo la sombra puede ser una bendición para nosotros. Y quiero cerrar con esta frase. Todo lo que reconoces en ti trae un mensaje. Escucharlo es escuchar. Vamos ahora a comerciales y a la vuelta los invito a escuchar a Paula Andrea Castaño Mendoza. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Muy bienvenidos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio que se mantengan conectados y como les decía, hoy me acompaña una mujer que ha hecho de la sombra un territorio sagrado. Ella se ha atrevido a reinventarse muchísimas veces. Es una poderosa alquimista que gracias a que ha mirado su propia sombra ha integrado en ella una templanza y una coherencia que la hacen hablar sin tapujos. Ella inspira a tomar la vida con fuerza, con gozo y sin máscaras. Ella es un canal de sabiduría que ha tenido la valentía de viajar internamente y desafiar partes de sí misma para encontrarse con su verdadera esencia. Ella es una maga rebelde. Nos recuerda que amar también es atravesar la oscuridad. Su nombre es Paula Andrea Castaño Londoño. Bienvenida, mi querida Pau. Hola, Caro, gracias por la invitación y por esa presentación tan linda. Me encantó. Yo sé, te representa, hermosa. Bien, gracias por venir a esta conversación. Les venía contando a nuestra audiencia acerca de esas máscaras que siempre nos ponemos encima
y que buscan cierta perfección, que buscan como mostrarnos en unos estándares que a veces nos sobrepasan a nosotros mismos. ¿En qué momento sentiste tú que la perfección se rompió y empezó a ser parte de tu verdad? Reconocer como ese nuevo lugar de ti. Cuéntale un poquito a la audiencia qué pasó contigo y cómo llegaste a reconocer que la perfección no te servía. Bueno, yo creo que han habido como distintos momentos de mi vida en donde se ha quebrado esa máscara de la perfección. Creo que una de las primeras que se cayó fue como la perfección en cuanto a la belleza física o al estereotipo, ¿no? De la belleza física como mujer y de lo que tenía que ser como o representar como una mujer perfecta, no solo físicamente, sino también como en los logros, en lo que hacía, en cómo me comportaba. Entonces, ese fue como un primer momento y fue muy joven realmente, porque no encajaba como en muchas de las definiciones o de las formas en que tenía que ser vista como mujer, ¿no? Entonces, estaba errada, entre comillas, porque no era eso que el estereotipo femenino de la sociedad esperaba de mí. Mm, Y un poco como que fue como, pues me aceptó siendo errada, ¿no? Como, pues esta soy yo, tan distinta, con este pensamiento tan diferente, tan disruptiva en la comunicación, tan capaz de poder sostener amistades con el masculino de una manera pues muy desnuda y abierta. Y eso fue como creciendo y a medida que he ido pues creciendo en edad y en experiencias también pues se ha ido rompiendo esa perfección en otros lugares, ¿no? Después como profesional, como mamá, como hija, como pareja, ¿no? Como terapeuta después y, y es como habitar, yo siento que ha sido mucho el comprender que la perfección es imperfecta, ¿no? Como que hoy en día yo podría decir un poco eso y que tiene mucho que ver o lo relaciono yo con la naturaleza, ¿no? La naturaleza es perfecta como es, pero no tiene un patrón específico que siempre es perfecto, igual o que hace que no cambie, ¿no? Al contrario, la naturaleza siempre está como en una actualización, es súper salvaje, es instintiva, bueno, cuando no la intervenimos humanamente. Em, y desde ahí también nos provee, ¿no? Desde esa imperfección perfecta. Y creo que ese ha sido como el diálogo que he ido teniendo conmigo, es como desde mi propia imperfección, yo soy perfecta, ¿sí? No buscar una perfección idealizada, sino desde lo que yo soy, con luces y sombras, pues eh, amarme y reconocer esa perfección. Me, me, te agradezco que traigas la conversación de la imperfección, porque además la imperfección nos lleva precisamente a mirar las luces y las sombras. Em, Cuéntame qué ha significado para ti aceptar la sombra. ¿Cómo es ese encuentro con la sombra para ti? Ay, bueno, yo creo que o sea, todos tenemos muchas sombras, ¿no? Y la sombra como esto que no queremos ver, que queremos ocultar, que nos cuesta reconocer de nosotros mismos, que no nos gusta mirar a los ojos y a veces incluso que nos avergonzamos o nos sentimos culpables o errados porque exista esa parte de nosotros, ¿no? Y para mí ese encuentro con mi sombra ha sido también desde muy temprana edad, pero al principio desde un lugar de juicio, ¿no? Y Mm, cuando fui como amigándome y abrazándola e integrándola a mi vida, pues me di cuenta que en realidad la sombra tenía un montón de tesoros para mí y es gracias a mi propia sombra que tengo y que puedo desarrollar un montón de capacidades que no solo me sirven a mí, sino también a otras personas, ¿no? Yo justo ayer hablaba con una persona que le decía, es como el poder haber ido a la profundidad del inframundo mío
y conectar con mi sombra y verlo y reconocerlo es lo que me permitió salir y también poder acompañar a otros, guiar a otros a entrar en ese contacto con su propia sombra, con su propia vulnerabilidad y permitir que se transforme. Cuando hablo de transforme, no quiero decir como, ah, no, entonces yo ya voy a dejar de ser esto que no me gusta de mí, sino de transformar porque alquimizo eso que no me gusta y lo integro a mi vida y lo uso a mi favor, ¿no? Esto que se convertía en un obstáculo pasa a ser como un eslabón que me sirve para mi crecimiento, para mi vida, para mis relaciones, para mis trabajos. Entonces, ese ha sido como mi camino y mi encuentro con la sombra. Maravilloso. Me gustaría que les contaras a la audiencia un ejemplo de alguna situación en la que la sombra la has visto o en tus consultantes o en ti misma, para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Quieres contar algo que tú digas, uy, en esta experiencia o de esta manera puedo ejemplificar de qué estamos hablando cuando hablamos de la sombra para que también ellos puedan entender y recibir el mensaje que quizás tú traes a través de ti para hablar de ello? Sí, bueno, se me vienen dos ejemplos. Uno es alrededor de la mendicidad, ¿no? Del mendigar, mendigar el amor, ¿no? Mendigar Mm. la abundancia, mendigar el placer, mendigar, ¿no? Como que me costó mucho darme cuenta durante mucho tiempo que era mi forma en cómo me vinculaba con la vida y con las relaciones que tenía, ¿no? Entonces siempre había una especie de reclamo de mi parte hacia este Dios, universo, esto más grande, como de por qué siempre me siento en carencia o en deuda. Y en el fondo, cuando me enfrenté como a qué pasa con esto, que siempre me siento así, me di cuenta que había una parte de mi sombra que le encantaba sentirse como una mendiga, ¿sí? Que le Mm. encantaba Mm. rogar para que la amen, para ser elegida, para recibir el dinero, ¿no? Como desde esta cosa de necesito y no merezco, que es distinto, ¿no? Lo que necesito desde un lugar de carencia y necesidad, a lo merezco y lo recibo y lo tomo, y hablo a nivel general, ¿no? O sea, como eran muchos aspectos de mi vida, porque en general la sombra se manifiesta así, en muchos aspectos de nuestra vida, en unos se hacen más evidentes que otros. Mm, y cuando hice el ejercicio de, ok, sí, bueno, aquí hay una mendiga dentro de mí, entonces, ¿cómo abrazo esta mendiga dentro de mí, no? Y cómo la integro dentro de mí cuando la puedo reconocer, cuando emerge otra vez y quiere otra vez estar mendigando y haciéndose la víctima, porque el mendigo siempre es una víctima, sin querer ofender a nadie, pero esa es la actitud interna que hay. Em, pues pude pararme en un lugar diferente de yo puedo pedir lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito y lo que merezco, no desde un lugar de necesidad y de victimismo, sí, no de victimismo, sino de merecimiento y también de gratitud. Y también me llevó a darme cuenta de algo muy interesante que fue que a mí nunca me ha faltado nada y que siempre lo he tenido, todo, a todo nivel. Y entonces eso me llevó como a salir de este lugar, de la sombra, de la mendiga, por así decirlo. Bien, muchas gracias, Pau. Ya estamos cerrando. Em, Me gustaría que en una frase les dijeras a ellos, a la audiencia, ¿por qué es relevante mirar la sombra? ¿Qué les dirías a ellos? Así como un mensaje que quisieras dejarles a la audiencia. Bueno, yo siento que cuando nosotros, lo voy a poner en las palabras que justo lo escuché ayer de una persona que además es católica y sigue las enseñanzas de Jesús, y él decía como cuando nosotros bendecimos la sombra, nos estamos bendiciendo en completitud. Es muy fácil integrar y bendecir lo positivo y lo que reconocemos bello de nosotros mismos, pero cuando bendecimos y honramos nuestra sombra, nos estamos bendiciendo, amando y honrando en completitud. Entonces,
ese es como el verdadero amor propio, amar y honrar y bendecir todo lo que somos. Hermoso, gracias, Pau. Gracias por recordarnos que la sombra no es un lugar oscuro al que tenemos que temer, sino una puerta que nos invita a regresar a casa. Gracias, hermosa. ¿Cómo te pueden encontrar? Cuéntale a la audiencia cómo pueden saber de ti, porque además esta mujer es tremendamente potente acompañando a los seres humanos a mirar justamente ese lugar que no nos gusta mirar y a salir de ahí súper luminosos. Entonces, cuéntales cómo te pueden encontrar. Bueno, estoy en Instagram como @lamaga.rebelde. Ahí pueden encontrar contenido que comparto. En este momento estoy por abrir espacios para ayudarnos a cumplir nuestros sueños, porque eso es una de, lo que más, de las cosas que más me apasiona, ayudarnos a cumplir nuestros sueños y que la sombra funcione a nuestro favor y no en contra, saboteándonos, diciéndonos, no, tú no puedes, no eres capaz, te falta mucho, no estás lista. Sí, Y no, total. bueno, cómo lo atravesamos. Así que pues todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias, Pau. Gracias por estar con nosotros y gracias por este tiempo que nos regalaste para hablar justamente de esto, que de alguna forma se ha convertido también en tu don. Gracias porque con ello nos permites contarle a quienes nos están viendo que mostrarnos vulnerables no nos resta fuerza, nos hace realmente verdaderos y que cada vez que elegimos dejar caer la máscara, se abre un espacio mucho más amplio para la luz, porque al final aceptar lo que somos en toda nuestra contradicción es el acto más valiente de amor propio. La verdad no nace del control, sino del coraje de vernos en completitud. Y con esa frase nos vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta vamos a hacer nuestro ritual acostumbrado para un poquito encarnar esta conversación. Gracias y ya volvemos. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por seguir aquí en Ser Fiel a mí. Si este espacio te invita a reflexionar, a respirar más profundo o simplemente a recordarte quién eres, qué alegría que sigas conmigo. Recuerda que puedes ver este y todos los programas de Now Media TV en vivo o a tu propio ritmo, cuando y donde quieras. Solo tienes que descargar gratis la aplicación en Roku o en iOS y accede a una programación bilingüe en inglés y en español que te acompaña las 24 horas del día, con programas que van a llenarte de información, de sabiduría, que te van a permitir transformarte también en el camino. Y si prefieres escuchar mientras te mueves, puedes encontrar todos los podcasts directamente en naomedia.tv, porque cada historia que compartimos puede ser la chispa que te devuelva a ti. Siempre, siempre puedes encontrar temas profundos y te puedes escuchar cada uno de estos podcasts para que te acompañen a ese momento de vida en el que estás. Gracias por mantenerte conectado de nuevo y gracias a Pau por esa conversación tan profunda. Después de mirar nuestras sombras, después de reconocer las voces que habitan en lo profundo, siempre va a llegar un momento en el que el alma necesita integrar todo eso que vimos. No se trata de borrar el pasado ni de maquillar las grietas que hemos vivido, sino de recordar, aceptar, integrar y agradecer cada fragmento de lo que nos hizo quienes somos. En los segmentos anteriores hablábamos de las heridas que nos enseñaron, de los juicios que cargamos, de la dureza con la que a veces nos tratamos, de todo lo que navegamos cuando miramos la sombra y también de la ternura que comienza a emerger cuando decidimos abrazar nuestra historia, sentirnos completos, reconocernos como seres humanos y también seres divinos, porque eso es lo que somos. Cuando hablamos de la sombra, hablamos de la mente, hablamos del ego, hablamos de aquello que alguna vez temimos. Y cuando empieza a volverse un mapa, una brújula que nos orienta hacia lo que somos, nos permite integrar todo aquello que realmente viene como don o que viene a mostrarnos cómo ser más compasivos con otros, porque también es una forma de relacionarnos con el mundo. Integrar no significa que todo esté resuelto,
significa que puedo respirar sin negar lo que soy, significa que ya no necesito huir de mi humanidad, por lo tanto puedo ver la humanidad de quienes me rodean también y puedo reconocer en ellos que también tienen sus propias heridas, sus propios dolores y puedo ser profundamente compasiva con ellos y también conmigo. Hoy los voy a invitar a un ritual que no busca perfección, que busca presencia, que busca reconciliación con la sombra. Te voy a invitar a que lo hagas conmigo, con lo que tengas cerca. Puedes tener una vela, yo aquí tengo mi propia vela, te los voy a mostrar. Siempre tengo aquí un altar y siempre tengo una vela. Y te pido que si tienes una vela o algo que tengas que te guste dentro de las manos, una hoja, incluso tus propias manos, tu propia respiración. No es necesario nada en particular afuera. Es como que tomes conciencia de que estás aquí, algo que te ancle. Puede ser tu propio cuerpo. Porque cuando nos sentamos frente a la sombra, necesitamos estar conscientes de nosotros mismos. Y hay que hacerlo con amor. Hay que mirarla sin miedo. Y te voy a invitar a que entremos en este ritual para mirarla y poder decir, ok, siempre has estado aquí y nómbrala, nombra qué es eso que siempre ha estado aquí. Quizás esa sombra ha venido a mostrarte algo que ha generado lucha en ti, que ha generado dolor en ti, que ha generado que se rompa algo en tus relaciones. La sombra deja de ser enemigo cuando tú te atreves a mirarla de frente. Entonces, tráela al frente. Quizás cierra tus ojos y deja que aparezca una imagen. Y la imagen puede ser algo que no te gusta ver, pero sin embargo, siéntete protegido porque tú estás eligiendo traerla para mirarla de frente. Quizás es también la imagen de algo en el pasado que hiciste y que te hace sentir profundamente culpable. Quizás es algo que tú hiciste eh, en algún momento de tu vida que te arrepientes hoy profundamente, que lo consideras un error, ponla al frente, sin temor, con algo que simbolice a esa sombra. Y míralo y obsérvalo con amor. Cuando la miras con amor, deja de ser algo que aterroriza, se convierte en quizás algo que necesita ser transformado. Cierra los ojos quizás por un momento y siente tu cuerpo, siente las partes de tu cuerpo que amas y las y que te cuestan mirar. Ambas te pertenecen, ambas son tú, ambas partes de ti que quizás has negado y que han estado a la sombra, tanto tus dones, esos lugares de ti que han sido profundamente inspiradores en ciertos momentos, pero que apenas aparecen destellos, como también esas partes de ti que necesitan ser vistas de frente. Imagina frente a ti una luz suave. Ambas partes de ti son necesarias, tanto tu parte sombría que quizás habla del dolor como esa parte sombría que también tiene tu don. Imagina que hay una luz suave que ilumina todo e imagina cómo todo empieza a tomar forma, una nueva forma. Tú eliges qué forma toma. Quizás es una semilla, quizás es una planta que te gusta, una flor, quizás es un paisaje. No luches, simplemente observa y observa cómo esa sombra abraza tu luz. Observa cómo esas partes se abrazan y quizás pon tus manos en tu corazón y repite en silencio, acepto lo que soy, acepto mi sombra y mi luz. Todo en mí tiene un lugar. Y cuando tengas la oportunidad de escribir, escribe una palabra que describa algo de ti que te cuesta aceptar. Si tienes en este momento donde escribir, escríbelo. Y escribe, te reconozco. Gracias por mostrarme quién soy. Y puedes o guardarlo para recordártelo o quizás quemarlo con una vela.
Lo importante no es el fuego, sino el acto de rendirte a esas palabras, a tu verdad, a lo que eres, porque la sombra no desaparece, se transforma cuando la miras con amor. Y ahí es donde aparece el punto de encuentro, donde empieza la libertad. Ahí es donde realmente eh, tú puedes integrar lo que eres. Y les voy a regalar una frase para ir cerrando esta conversación. Integrar mi sombra es recordar que soy humana y que la compasión empieza en mí. La voy a repetir. Integrar mi sombra es recordar que soy humana y que la compasión empieza en mí. Esta frase para que recuerdes que somos humanos y que cuando somos humanos podemos realmente tomar la vida y elegir cómo queremos vivirla, ser fieles a nosotros mismos. Y si quieres seguir caminando conmigo, encontrarte con más historias, reflexiones y espacios para el alma, te invito a entrar a caroguevara.com, un lugar donde las palabras sanan, donde encuentras mi comunidad en WhatsApp, la encuentras en Encontrémonos. Y allí vas a encontrar una pestaña que dice Vibrando Juntos. Ese es un espacio donde yo comparto reflexiones, donde comparto todo lo que yo soy también, donde nos permitimos ser nosotros en completitud, en luz y en sombra, donde nos permitimos ser imperfectos, donde respiramos juntos, donde contamos también situaciones que vamos navegando que nos van permitiendo el impulso a la vida. Allí yo mantengo informada a mi comunidad sobre siguientes pasos y en mi diario también puedes encontrar diversos artículos que van a permitir que tú aprendas de distintos temas del amor propio, de la soberanía personal, de la imperfección, de esos lugares de nosotros que se enmascaran detrás de dolores. Yo ahí les voy contando todas las reflexiones de aprendizaje que voy trayendo de mi alma. ¿Saben para qué me ha servido la imperfección a mí? Para reconocerme humana y poder compartir mis propios aprendizajes de vida para que pueda inspirar a otros a mirarse y a sentirse completos cuando se miran con compasión. Así, queridos, que los invito a que se mantengan conectados a ser fiel a mí, a que sigan en este camino interior, a que se dejen tocar por las palabras que aquí se comparten y a que nos veamos en el próximo capítulo, el próximo sábado. Gracias por mantenerse conectados a ser fiel a mí y nos vemos en la próxima emisión.